suelo, lo que voy a encontrar cuando hago la reclasificación, la categorización, perdón, cuando hago la categorización, entonces yo me voy a encontrar en mi suelo, ustedes ya tienen que haberlo hecho, en mi suelo voy a encontrar la litología de ese suelo, es decir, cuáles son las características, si es una arcilla, si es un limo, si es una arena. Entonces me va a decir a mí de qué manera ese suelo va a drenar. Cuando yo trabajo con mi cobertura, entonces yo voy acá, yo trabajo con mi cobertura, yo tengo que tener en cuenta la resolución, espero hayan bajado. La resolución 815, 865 de 2004. ¿Listo? A 865 del 2004. En esa resolución que tiene el Ministerio, habla sobre la clasificación también de los suelos, ¿no es cierto? Habla de la clasificación de los suelos, ¿cierto? Miren, la clasificación de los suelos, pero a su vez me dice a mí que habla sobre el uso del suelo, ¿bueno? Sobre el uso del suelo, la condición hidrológica y el grupo hidrológico. Entonces, ya tengo las herramientas para poder saber de qué manera todo esto me asocia la escorrentía de la zona, considerando las características litológicas, el tipo de suelo, la cobertura, el uso y la manera como drena. Entonces yo ahí puedo decir que estoy listo para calcular el famoso número de curva. ¿Listo? Este número de curva varía de 0 a 100. Cuando el número de curva, el valor es cercano a 0, o cuando el número de curva, el valor es cercano a 100, me va a indicar, ¿cierto?, qué tan grande o pequeña es la escorrentía. ¿De acuerdo? Seguramente en cada uno de sus proyectos en particular va a tener un número de curva. Ese número de curva se calcula de muchas formas, pero el que más se utiliza es el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Es el que más se usa en nuestro país, el que más importancia le pone. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con mi número de curva, ¿cierto?, comienzo a entender, ¿cierto?, que ese factor del número de curva es un factor adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene unidades. ¿Listo? Que no tiene unidades. Ustedes pueden darse cuenta ahí, ¿no es cierto?, que ya hablamos de este valor de Q. Este valor de Q en algunos textos asocian a un caudal o asocian a una escorrentía. Es casi lo mismo, casi.
para yo poder calcular por el método de servicio de suelos de los Estados Unidos, ¿cierto? Esa cifra que ustedes miran allá que dice NLSC, lo que asocia es el grado de lluvia antecedente. Es una sigla en inglés, el grado de lluvia antecedente. Hay condiciones secas, condiciones medias, condiciones húmedas. ¿De acuerdo? Entonces, en esa fórmula que ustedes miran allá, que es Q igual a P menos I al cuadrado, bueno, es una fórmula que es muy fácil de aprendizaje, es una fórmula realmente, ¿cierto? Me establece dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Me establece cómo es la pérdida que tiene esa zona. El valor de S yo lo puedo expresar en dos condiciones. Una, cuando yo la expreso en milímetros cuadrados, sistema internacional, entonces yo debería encontrar que ese valor de esa relación, de esa pérdida, es 25.400, el número de curva, menos 254, entonces hallo ese valor de S. Y ese valor de S es el punto 20, eso es lo que se llama una abstracción. ¿De acuerdo? O una pérdida. Así como las tuberías en hidráulica pierden, las cuencas también pierden. Dígame un ejemplo de una pérdida en una tubería. Un codo. Una válvula. Yo voy a evitar que utilicen ese particionamiento, otros en este. Voy a evitar acuerdo. Eso está un poquito regular. Hidráulica. No, pero en serio, la idea es que ustedes. Entonces, las cuencas tienen pérdidas. Y esas pérdidas, en cierta manera, inciden en el caudal. La fórmula de abajo está expresada en qué? En pulgadas. Es decir, que si yo voy a expresar mi caudal en pies cúbicos sobre pulgada, pues aplico la fórmula de abajo. Pero como nosotros trabajamos, como es un sistema americano, ¿no es cierto? Ellos no trabajan con el SI. Entonces yo me voy a concentrar en la fórmula de arriba. S igual a 25.400 sobre el número de curva dividido menos 254. Yo con eso expreso ya, ¿cierto? Y esa pérdida se expresa en milímetros. Esa pérdida se expresa en milímetros. A propósito, estuve revisando los trabajos. Ese valor de ese S me va a determinar la abstracción o la pérdida. ¿De acuerdo? O la pérdida. Ese valor de Q es la escorrentía acumulada, expresada en milímetros. La precipitación ustedes ya la tienen, que son sus precipitaciones que ustedes ya han corregido y que no han dado tantas vueltas, ¿no es cierto? La abstracción inicial. La abstracción inicial, muchachos, es el 20%, ¿no es cierto?, de esa retención potencial máxima, que es el valor de S. Eso dice la literatura. Entonces yo, para encontrar el valor de I de la abstracción inicial, lo que tengo que es multiplicar el 20% del valor de esa retención potencial. Entonces yo ya sé que tengo un valor y encuentro ese valor de esa abstracción. Y ese valor de esa abstracción, muchachos, ¿cierto?, está en función de ¿qué? Está en función de ese número de curva. Yo no puedo encontrar ese valor potencial máximo si no tengo la abstracción, tampoco tengo el número de curva. Y el número de curva es adimensional, va de 0 a 100. Ahí hay unas condiciones de colores, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que si yo tengo un valor de número de curva de 25, eso me asocia que es una zona que drena muy bien, ¿cierto? Y por tanto, una zona que drena muy bien es una zona que asocia a vegetación. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, acá en el instituto, que las zonas verdes drenan bien? Drenan bien. Las canchas que gusta tanto el fútbol, la selección de Colombia, no gana nada, tiene una cancha chévere, pero drena bien. Entonces es un número de curva de 0,25. Entonces cuando vayan al estadio,
sabe, el número de curva de 0 a 25. ¿Y qué es eso? ¿Qué va a saber? Luego tiene el color 55, digamos el color azul. No significa que eso es nada, digamos que es una convención para que ustedes de manera gráfica vayan asociando el número de curva. El número 55 significa que es un bosque. Recuerden que los bosques son secundarios, son primarios y son terciarios. Entonces, dependiendo del bosque y la raíz de la manera, por ejemplo, en ese bosquecito que es pequeño, puede tener por ahí 55. 55. Luego viene la parte urbana. Entonces, como la parte urbana es el número de curva comienza a aumentar, entonces, por ejemplo, todas estas vainas que están viendo aquí, de todos esos pavimentos, las vainas tienen 77. Porque llueve y hay escorificación. Inmediatamente llueve y llover. Y el número 98, pues como por ejemplo son los pavimentos, toda la área urbana, está llena de manera brutal. Ustedes se dan cuenta cuando en Mocoa llueve, porque no hay alcantarillado pluvial, pues cuando llueve, se inundan las calles, ¿no? Y la gente es tan irrespetuosa que va a toda velocidad y moja a la gente, ¿no? Si eso no es el peor. No, eso así. Uno no sabe qué va a hacer porque no hay alcantarillado pluvial, y el agua termina molestando la base, la capa de rodado del pavimento. Por eso aquí los pavimentos poco duran, porque no hay alcantarillado pluvial. Entonces, eso es lo que a mí me asocia esa curva. Entonces, muchachos, los valores del número de curva bajo condiciones, por ejemplo, uno tiene, pues ya hay el uso y la cobertura del suelo. El uso, ¿no es cierto? El uso y la cobertura del suelo. La cobertura es la cantidad de material vegetal que hay. A veces, por ejemplo, Puerto Guzmán, ¿no? Puerto Guzmán tiene una cobertura muy baja, por eso, porque hay mucha deforestación. Entonces eso afecta el número de curva. Claro, por supuesto. Por eso ya cuando llueve se inunda. Los que quieren algún día a trabajar en Puerto Guzmán o se van a otros pueblos, la mayoría de los pueblos son coqueros. Y el pueblo coquero, perdón la palabra que diga así, el pueblo coquero lo que hace es acabar con todo el bosque y monta su coca. Y después se están quejando que porque se están inundando. No es para que lleve, ¿cierto? Por eso. Entonces es un uso. Yo le estoy cambiando, era un bosque y le cambié a un uso. Entonces ahí está. Tierras cultivadas, digamos, tierras en terrazas, pastizales, bosques. Bueno, yo les voy a facilitar el número de curva del Servicio Servicio Biológico de Colombia. Yo se lo voy a facilitar porque ese es un gran número. Hay mucha literatura sobre eso. Ustedes que son curiosos pueden tenerlo. Entonces ahorita les voy a facilitar el número de curva del Servicio Biológico Colombiano. Ese documento, se lo muestro por acá. Ese documento es muy robusto, eso les puede servir para su vida profesional, les puede ayudar porque tiene bastante información. Tengo por acá. Muy bueno. Entonces, ese número de curva, muchachos, me va a decir a mí, o me va a indicar de cierta manera cómo drenan. Entonces, miren, aquí está el grupo hidrológico. Recuerden que el grupo hidrológico es la manera como drena. Entonces,
Entonces miren los dos números, ¿cierto? Muy cercanos. Puedo decir yo, por ejemplo, que el bosque caducifolio, ¿cierto? Un bosque caducifolio, el número de curva A es de 30, es decir, que tiene muy buena infiltración. Entonces ese número es muy bajito, miren, no me produce escorrentía. Lo que le pasó a Mocoa y a los ríos que ustedes conocen y que desde chicos ustedes se bañan, ya hacen el famoso sancocho del 1 de enero, ustedes lo que hacen es, que cuando llueve, las cuencas, muchachos, las cuencas, recuerdan que yo les decía que las cuencas se erosionan, las cuencas transportan y se alimentan. También las cuencas, muchachos, tienen dos características adicionales. Reaccionan y responden. ¿No es cierto? Cuando uno le dice una grosería, ¿cómo reacciona? Otra cosa importante, muchachos, son lo que se llaman las precipitaciones por lluvia antecedente. ¿De acuerdo? Las precipitaciones por lluvia antecedente. Entonces, eso es una sigla en inglés. Child antecedente 1, antecedente 2 y antecedente 3. El color me indica la peligrosidad, más que la peligrosidad, la cantidad, ¿no?, de, entre comillas, agua que tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar una cuenca seca cuando la precipitación antecedente a 5 días es menor a 35 milímetros. Entonces, seguramente en alguna de sus cuencas van a tener eso. Ustedes miran sus precipitaciones, van a tener años muy secos y años muy húmedos. Entonces tiene que ver con eso. Segundo, condición promedio, es decir, cuando ese valor pues no está ahí como referenciado, pero digamos que sea un poquito, que esté muy por encima de los 35 milímetros. Pero eso, digamos, no es una condición que yo, digamos que el CH, valga la redundancia, asocia las condiciones naturales. ¿De acuerdo? Las condiciones que yo tengo en este momento, esas son de CH2. Y luego tengo CH3 cuando las precipitaciones antecedentes de 5 días son mayores a 53 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un límite inferior, un límite superior y unas condiciones naturales. Entonces, ahí tengo yo esa situación. Entonces, esa fórmula del número de curva, la que ustedes la miran abajo, ¿cierto?, va a tener unos valores de número de curva dependiendo del suelo y dependiendo de la cobertura. ¿Por qué se da eso, muchachos? Porque, por ejemplo, arriba hay más cobertura y en la cuenca media hay menos cobertura y en la cuenca baja pues ni se diga. Entonces ese valor de n va a cambiar. Por eso se habla de Cn sub i. El sub i es que cambia. Por el área sub i, pues por supuesto, va a haber un área arriba que va a tener un n sub i más un área que va cambiando. Y eso se va sumando y se lo divide entre el área total. Entonces va a haber un número de curva promedio. Esa fórmula es la que vamos a utilizar en el sistema de información geográfica para entender cómo calculo ese número de curva promedio. Ese número de curva promedio, muchachos, que generalmente aparece así en las bibliografías. Siempre aparece esto así. En las bibliografías aparece el C1, el C2 y el C3. Esas son las condiciones antecedentes, de condiciones secas, condiciones naturales y condiciones saturadas. Pero este número de curva se lo calcula, que aquí habla, ¿no es cierto?, que dice que es el A sub i por el C sub i sub n dividido entre el área total. ¿Cuál es el área total? El área de mi cuenca. Es decir, que si yo sumo el área 1 más por el número de curva 1 más el área 2 por el número de curva 2, ¿no es cierto?, más el área 3 por el número de curva 3 y así sucesivamente, lo tengo que dividir entre mi área total. Entonces mi área total de qué? De la cuenca. De la cuenca. ¿De acuerdo? Para esos casos, muchachos, yo me puse a consultar un poquito porque a veces es mejor entender esto en una condición. Entonces, muchachos, esta es una fórmula
que por favor le tomen una fotico. Allá se ve. Ya. Esa es la fórmula. Ahí está. Ese número, ese valor de C es el G, el Servicio de Conservación de los Estados Unidos. Me dice a mí cuál es ese C. ¿Por qué? Porque lo asocia con el número de curva 3, que son las condiciones saturadas, el número de curva 2, que son las condiciones naturales, y lo coloca en función de qué? En función de la pendiente, de la pendiente de la cuenca, que es ese valor S. Porque cada cuenca que ustedes tienen una convención particular de pendiente. Entonces, esa fórmula, por favor, con esa vamos a calcular el número de cuerpo. Entonces, cuando ustedes ya calculan, ¿cierto? Recuerden que cuando ustedes calculan este número C3, perdón, cuando ustedes calculan en su QGIS, van a calcular el 2. ¿No es cierto? Van a calcular el 2. Ahora les explico cómo se calcula el 3 y cómo se calcula el 1. Entonces, esto lo hacen en su cuenca. El cálculo del C2 de su cuenca. Generalmente los cálculos uno los hace bajo las condiciones naturales y bajo las condiciones saturadas. ¿Por qué? Porque nosotros que trabajamos precipitaciones máximas. La condición nuestra es precipitación máxima. Y esta no se la considera porque miren que en la fórmula que ustedes tienen ahí del Servicio de Agricultura de los Estados Unidos, pues trabaja un número de curva 3 y 2, y si ese número de curva, miren, es un número de curva ajustado, y ahí habla, miren, de las condiciones antecedentes tipo 3 y condiciones antecedentes tipo 1, tipo 2. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a la presentación. Muchachos, no muestro. Entonces, muchachos, yo puedo, dependiendo de las condiciones que yo tenga en mi cuenca, saber qué número de curva yo puedo asociar. Por ejemplo, arriba, yo tengo una cuenca de 120 hectáreas. ¿Cuántos metros cuadrados es una hectárea? 10.000. 10.000. Finca de la tierra de tener que 200 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tienen? Los americanos hablan de acres, ¿no? ¿Cuántos kilómetros cuadrados son 120 hectáreas? 12 kilómetros cuadrados. Mentalmente, no estoy seguro. Ah, sí, sí. Mira, 12 kilómetros cuadrados. Dice, ¿dónde? Esa cuenca, y eso lo van a tener ustedes, dice 50 hectáreas corresponden a buen bosque, que corresponde a un suelo OS. 45 hectáreas tienen pastizal, 25 hectáreas tienen una zona urbana y 38% tienen unas condiciones ya muy deficientes que son suelo D. Entonces lo que hago es yo buscar esas condiciones, dice buen bosque, entonces al buen bosque que me le corresponde una condición de número de curva, el que yo tenga, listo, digamos que en la tabla está ahí. Entonces yo le asigno un número de curva, entonces pertenece al grupo B y el número de curva ¿cuánto vale? 55. Entonces ¿cómo hago yo eso ahí? Pues simplemente me voy a mi tabla de número de curva y encuentro el valor. ¿Cierto?
a ese. ¿Listo? Que voy, ya, miren, bosque, buen estado, número de curva, 55. Grupo vermelho, 55. ¿Sí lo miran? Fácil, tiene, mejor dicho. Eso lo entiende cualquier muchacho. Entonces, y así voy asignando cualquier número de curva. El siguiente es hallar el rulo de curva compuesto. Es decir, voy a coger cada área que yo tengo. ¿Cuánto tengo? 50 hectáreas. Lo multiplico por el número de curvas. ¿Cuánto número de curvas tengo? 55. Ahí la tiene. La siguiente, 74. El número de curva más 45. Miren, pastizal en buen estado. Más 87. ¿No es cierto? Que ahí está, miren, 87. ¿Dónde está? No. Por a 25. ¿No es cierto? Hectáreas por el número de curva que es 87. Y lo que hago es, y lo divido entre 120. ¿Por qué entre 120? Porque la cuenca tiene 120 hectáreas. Miren la fórmula acá. Igualita, ahí está. Entonces, ese número de curva me dice que es igual a 68. Si yo me voy atrás, ¿cierto? Yo me voy atrás, ¿qué está pasando? Si yo me voy atrás, no conecta, te voy atrás, me da 68. Yo puedo decir que ese está entre 55 y 77, está bajo esa condición, o sea, la condición tiene, esa zona en especial, es decir, que está entre esos dos, ¿de acuerdo? Entonces, como me da 68, listo. Segundo, tercero, le calculo la retención. Pero la retención dice que es igual a 25.000 dividido entre 68. ¿Cuál es 68? Pues el número de curva. Entonces me dice que esa retención potencial que tiene esa cuenca es alrededor de ¿cuánto? De 12 centímetros, o sea, 119 milímetros. Eso es lo que quiere decir. Esa agua se va a perder. No sé, llueve y se queda en las hojas. Ya no se convierte en escorrentía. Ya se desapareció. 11 centímetros o 119 milímetros. Luego le hago la abstracción inicial, es decir, cojo ese valor de 119, lo multiplico por el 20% y me dice que evidentemente eso tiene 23.9. Entonces, si yo tengo, muchachos, yo cómo verifico eso, entonces el valor de mi precipitación asociada al valor de mi abstracción, digo, bueno, sí, miren que de 85 milímetros que cayó de agua, el 23% no se va a convertir en escorrentía, o 23 milímetros, es decir, que yo esperaría lluvias de 68 milímetros, digo escorrentía, o sea, agua que cruza por las calles de 68 milímetros. Entonces, luego calculo la escorrentía directa, que se calcula con la fórmula muy sencilla, que es la precipitación menos la abstracción elevado al cuadrado dividido entre la precipitación menos la abstracción más la retención potencial, lo elevo eso al cuadrado y me dice que lo que va a llover realmente son 20 milímetros. Lo que va a llover son 20 milímetros. Esa fórmula creo que ya la, no sé si la vieron. No sé qué está pasando acá. Está viendo locos. La fórmula que está allá, miren. La primera, P menos E, esa fórmula la apliqué. Y así se calcula ese valor de esas abstracciones. Ahí está. Entonces eso es muy sencillo hacerlo. Entonces aquí lo que hago es simplemente aplicar la fórmula que está ahí en escorrentía directa y digo que el 85% de las los 85 minutos de la precipitación, ¿cierto? Corresponde realmente a 20 milímetros de escorrentía, es decir, que yo le quito a esos 85 los 20 y lo que realmente me va a llover son los valores que ustedes tiran. Es muy sencillo, es aplicar la fórmula, termina organizadito todo eso. Eso es un ejemplo muy sencillo pues para entender de manera muy clara cómo se aplica el número de curva. Ahora, la información que ustedes tienen pues es mucha información, por tanto pues yo no puedo hacer eso a mano, pues. Por eso están los sistemas de información geográfica. Que ustedes no van a tener 12 kilómetros, hay unos que tienen 730 kilómetros, hay unos que tienen una cuenca pequeñita que tienen de 50 kilómetros cuadrados, pero son áreas
comillas, considerable. Y yo tengo que entender cómo se trabaja con eso. Pero ahí está como la manera más clara de explicarlo. Entonces, muchachos, yo ahí comienzo a entender, ¿cierto?, que además de los números de curva también existe el coeficiente de escorrentía, algo muy asociado a lo que se llama el coeficiente de Manning. ¿Sí? Se viene en hidráulica. Entonces, el coeficiente de escorrentía es la relación entre la escorrentía y la precipitación. Por eso ese coeficiente de escorrentía es un valor que está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Y qué factores me influyen en ese valor de C? Básicamente la cobertura del suelo. ¿Qué significa la cobertura del suelo? A mayor vegetación, pues mayor interceptación y por tanto el coeficiente de escorrentía va a ser más pequeño. Pendiente del terreno, mayor pendiente, mayor velocidad. Sus cuencas seguramente van a tener una conexión particular. Es decir, yo asocio un valor de coeficiente de escorrentía en función de mi pendiente de mi terreno. Tipo de suelo, también miren, el tipo de suelo. Es que eso es una relación muy buena, o una correlación muy buena entre el número de curva y el coeficiente de escorrentía. Intensidad de la lluvia también es un factor importante, porque si llueve mucho, entonces ¿qué pasa? Si tengo una mala cobertura, el suelo no drena bien, me va a generar unas condiciones pues, de ser pues, mayores o muy cercanas a 1. Y la lluvia antecedente, acuérdense del C3, del C2 y del C3. Entonces, ahí está la manera como se calcula ese valor ponderado. Es lo mismo, siendo que aquí lo único que cambia es que en vez de haber número de curva, el coeficiente de escorrentía 1, coeficiente de escorrentía 2, dependiendo de las condiciones del suelo. Es prácticamente lo mismo. Y ahí están los valores de escorrentía. Entonces, por ejemplo, para bosques densos, menores, también les voy a facilitar esa tabla, denso menor al 2%, entonces los coeficientes de escorrentía están entre 0 y 20, eso depende de la zona o del uso o de la condición que tenga el suelo. Entonces ahí están los valores que varían entre 0 y 1. ¡Ay, profe, que me dio mayor de 1! Eso está mal. No, eso pasa. Entonces, tengan en cuenta esa situación especial. Y con eso también podemos ya calcular los caudales. ¿De acuerdo? Los caudales. Entonces, el caudal se calcula como el coeficiente de escorrentía por la intensidad por el área dividido entre 360. En algunos textos que uno a veces consulta, dice el coeficiente de escorrentía es igual a 0.028 por C por I por A. Y ese se expresa en metro cúbico sobre segundo. Es la misma joda, es la palabra, es la misma joda. Dividan 1 entre 360. Es la 0.0. Entonces, 1 entre 360. Les va a dar que es 0.028 por C por I por A. La misma. Así hay algunos libros que le ponen utilizando una pared y hay cosas que lo que hacen desde la gente. Otro cero es, ¿no? Otro cero. Entonces 0.028. Entonces, ahí está. El caudal se expresa en metros cúbicos sobre segundo, el coeficiente de escorrentía es adimensional. La intensidad, cuando ya miremos intensidades, para el cálculo de la curva CIDF por el método simplificado de Díaz y por el método de hipercheque, los bloques alternos, vamos a encontrar ese valor de intensidad. Como ustedes ya calculan la precipitación, es muy sencillo. La intensidad básicamente es la precipitación dividida entre la duración. Por eso la precipitación se expresa, la intensidad se expresa en milímetros por hora. Bueno, si yo quiero convertir una precipitación a intensidad, pues ¿qué hago? La multiplico por la duración. Y si la quiero convertir esa intensidad, esa precipitación en intensidad, pues la divido entre la duración. Y el área de la cuenca, que se expresa en hectáreas.
miran la importancia de cada valor. Yo puedo tener un valor bueno ahí de Q si yo le cambio bien. Si yo miro las unidades, muchachos, lo más importante en eso son las unidades. Por eso traten de mirar la conversión de unidades. No vayan a... Claro, aunque en los cubos no importa, ¿no? Ustedes saben que es el matrimonio, ¿no? Hay un cubo que no es matrimonio, ¿no? Del caudal, es un método racional normal, pero hay también un método racional modificado. Así como hay Thyssen normal, hay Thyssen racional modificado. Cada uno a veces le aporta un valor, y ese valor se llama un valor de mayoración. Puede ser en estructuras. Ustedes cuando hacen una estructura, ¿qué es lo que hacen? La mayora, ¿no? Acá también se mayora. Pero claro, hay que saber mayorar. No voy a poner a mayorar un caudal cuando realmente sé que no puedo sé cómo debo hacerlo. Entonces ahí está el valor de... Recordéis, muchachos, recuerden, muchachos, que ustedes anteriormente dentro de sus fórmulas habían calculado los tiempos de concentración. ¿Recuerdan que yo les di una hojita en Excel? ¿Por qué es importante, muchachos, que ustedes consideren los tiempos de concentración? Porque cuando uno calcula caudales máximos, hay una variable que se llama la intensidad. Y la intensidad me asocia que duración, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen una precipitación. Esta precipitación yo la expreso en un valor expresado en milímetros. La intensidad yo la expreso en una precipitación expresado en milímetros dividido entre la duración, que la expreso en horas o la expreso en minutos. ¿De acuerdo? Esta duración que me asocia, muchachos, el tiempo de concentración. ¿De acuerdo? Esa duración me asocia el tiempo de concentración. Entonces, si aquí me llueve 120 milímetros y lo divido entre 2 horas, ¿cuánto es la intensidad? 60 milímetros por hora. ¿De acuerdo? Sencillo. Ya tiene sus precipitaciones. Si yo calculo mal mis precipitaciones, si no hago la tarea como debo hacerla, que voy a calcular mal mis intensidades, mal mis curvas de intensidad, mal los diseños, ustedes entregan a ese pobre hidráulico todo mal. Ah, no, es que me entregó la ingeniera, no me entregó nada, tiene la que sabe. Ya bien brava. Haga lo que tengo que yo entiendo. Porque eso pasa, eso. Hay egos, ¿no? Pero tiene que tener la capacidad de discernir si yo me equivoqué, a ver, déjenme ver. La verdad no sabe. Aparece el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es un tiempo que lo tienen ahí. Y ahí está el periodo de retorno. ¿Se acuerdan que ustedes calcularon precipitaciones por periodo de retorno? Entonces van a tener caudales por periodo de retorno, intensidades por periodo de retorno. Y entonces tenemos ahí, miren, entonces yo qué es lo que hago, cojo esa precipitación que yo tengo, la divido entre los 32 minutos y tengo ya mi intensidad expresada en milímetros por hora. Y yo con esa, por ejemplo, si yo voy a diseñar un alcantarillado, con esa precipitación, yo puedo calcular cuánto caudal va a esa tubería, ¿cierto? Ahí está expresado, y aquí calculo de manera ponderada, que es lo mismo, miren, el coeficiente por el valor de la intensidad, y se calcula el caudal en función de esto. Entonces, bajo esas condiciones, tengo 756 minutos por segundo expresado en un tiempo. Por eso lo vamos a hacer pausadamente. Esto es como yo hago siempre una presentación, un contexto para mirar cómo se hace. ¿Qué sentido tiene? Yo las teorías no saben cómo se hace eso, pero hay ejemplos que les llevan a eso. Pero todo lo hacemos en el sentido de su información. ¿De acuerdo? En el sentido de su información. Entonces, ahí ya ustedes tienen esa situación. Esto está portando como mal, ¿no? Entonces, el tema de las probabilidades teóricas aumenta también el tema de los caudales. Si no tenemos unas probabilidades teóricas ajustadas, como las que nosotros hemos mirado, pues no tenemos. Recuerden que tenemos el periodo de retorno es
si ese evento se va a presentar no en mayor magnitud, dependiendo de la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces uno divide uno entre la probabilidad y tiene el periodo de retorno. La probabilidad de excedencia es 1 sobre la frecuencia, ¿no es cierto? Y el riesgo de falla, 1 menos 1 menos 1 sobre 3 igual a la n, ¿no es cierto? Eso es una fórmula muy sencilla. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta eso? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a tener una precipitación. Recuerdan que cuando nosotros calculábamos esa precipitación, digamos que tengamos una probabilidad del 20% de que esa precipitación se presente, el 20%. Es decir, que hay precipitaciones que han sido superadas por el 20%, por eso se habla de probabilidad, el 20%. Entonces, ¿el valor de t cómo es? El valor de t es ¿cuánto? 1 sobre 20.20. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Por favor, 1 sobre 0.20. Sí, entonces esa precipitación, el 20% significa una probabilidad, el 20% significa que, se me puede decir, que existe una probabilidad que se presente en 5 años. Si yo coloco esa precipitación, por ejemplo, de 80, ahora vamos a colocar, digamos que ese valor no sea del 20, sino que sea del 40, entonces divide entre eso entre punto 40. ¿Cuál es el periodo de retorno que se me va a presentar cuando sea el punto 40? La probabilidad. 10. 10, ¿cierto? 10. 1 entre punto 40. ¿Cuánto? 2.5, es decir, que se va a presentar no en 5, sino en 2.5, se va a presentar con más frecuencia. Por eso a ustedes les digo que probablemente lo que se pase un poco se va a presentar. Entonces, yo ya sé que esta precipitación se me puede presentar con unas probabilidades, esas probabilidades están calculadas ahí. Probabilidad de excedencia, entonces cojo la probabilidad de excedencia y la divido 1 entre 2.5, que es el valor de t. Entonces, por ejemplo, si yo la divido 1 entre 2.5, ¿cuánto me va a dar la probabilidad de excedencia? 0.4. 0.4. ¿Listo? Y si divido esa otra parte, divido 1 entre 5, ¿cuánto me va a dar? Punto 20. La probabilidad de excedencia es el punto 40 y el punto 20. Cosa es lo mismo que les estoy hablando acá. Esto es lo mismo. O sea, parte inverso. ¿Cuál es el riesgo de falla? Si yo tengo una estructura X o Y, la que sea, digo, ¿cuál será la probabilidad de que esa estructura falla, en 5 años? Entonces aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dice que el valor de R es igual a 1 menos 1 dividido entre T. ¿Y T cuánto es? 5 años, ¿cierto? Y lo elevo al, perdón, a ver, así 5 años y lo elevo a, digamos, a 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de falla? Digamos que yo lo voy a trabajar a 2 años. Si en 2 años, ¿cuál es la probabilidad de falla en 2 años? 0.36. ¿0.30? 0.36. 36. Es decir, que esa estructura con esta probabilidad de excedencia por un periodo de 2 años es que falla 36%. La estructura funciona muy bien en 2 años. Ahora, ¿qué pasa si yo le comienzo a subir este? Vamos a subirlo a 10 años. 89%. ¿Qué significa? Que a mayor periodo de retorno, ¿cierto? La estructura, por funcionamiento de su vida útil, tiene más probabilidad de falla. Por eso yo no debo enseñar a productos rurales por más de 15 años. ¿Por qué? Porque después de 15 años que ese producto falla. ¿Y eso qué me lo determina? El nivel de complejidad. Ustedes en un producto le tienen un nivel de complejidad. Sí, sí. El nivel de complejidad lo define la población. Entonces yo tengo que enseñar un producto para una zona urbana, por ejemplo, como Mocoa, pues que no falle a los 6 años, ¿no? Sino que me falle o que deje de culpar, al menos que me ayude en operación y mantenimiento por lo menos 20 años. Entonces por eso, muchachos, los acueductos se tienen que mantener y tienen que operar. Porque si yo los dejo así, pues a los 10 años colapsan. Esa es la razón. Y ahí está
la manera como se calcula, ¿cierto? Entonces ahí está el rango, y mira, ahí está, ¿se acuerdan que solo miramos ese? Que era m sobre n más 1 la probabilidad. Mire que hay Hansen, hay Gottlieb y hay California. Hay varias maneras de calcular ese valor de las probabilidades. Y bueno, ahí están las funciones que ustedes calcularon, ¿cierto? Que ustedes calcularon con Bulben, lo normal, que espero que la hayan hecho en su tarea de Excel, ¿cierto? Y que eso de cierta manera permite pues, determinar todo lo que hemos venido trabajando. Ahí la manera como se calcula, ya saben, acuérdense del delta teórico y delta tubular, eso está en función de cuál es el que mejor se me comporta y qué valores se pueden olvidarnos en hidrógeno. Entonces, mire, todo está concatenado, es decir, si yo no puedo ir a calcular números de curva o correntidas o caudales, si no tengo claro eso. Eso es como un pequeño recorderis para que ustedes se den cuenta de la importancia. Resumen, para que todos ustedes ahí lo tengan claro, ¿no es cierto? Los grupos hidrológicos son A, B, C y D, ¿cierto? El número de curva integra el suelo, ¿no es cierto? El suelo, la cobertura y la humedad antecedente. Acuérdense de la humedad antecedente, esta y esta. Ahora miramos las fórmulas de esta, sobre todo, de esta, que es la que las otras no hay necesidad. Y el coeficiente de descorrentía, que ya lo miramos, cómo se calcula el caudal por método racional. Hay un método modificado, les hablaba a ustedes, y el análisis de frecuencias. Recuerden que ustedes ya aprendieron cómo se hace el análisis de frecuencias. Entonces, esto es clave para que ustedes lo tengan en cuenta en sus conceptos. Una vez hecho la introducción, preguntas. Si alguien tiene preguntas, inquietudes, sugerencias, en el centro de la presentación, de los periodos de retorno que vamos a hacer, trabaja. Eso ya espero que ya lo hayan cortado, ya tengan sus suelos, ya tengan sus coberturas. ¿De acuerdo? Tengan sus suelos, sus coberturas. Esa es la exposición que voy a hacer yo. ¿Quién tiene bien organizadito? Las fórmulas, miren, las fórmulas, esa es la fórmula de qué? La fórmula de euclidiana. Miren, esos son qué? Datos faltantes o los Pauliers que les he enseñado. ¿No es cierto? El análisis, cómo se hace el análisis, miren cómo se hace la delimitación, cómo se hace el procedimiento. Entonces aquí les demuestro, por ejemplo, que hay software que son muy buenos para la delimitación, pero que mejor delimita es AGA. Entonces la gente dice, yo no sabía que existía AGA cuando no vaya allá, no sabía, sí, es gratis. Y un montón de tarjetas para que todavía me quede. Entonces, ahí está. Es que lastimosamente el internet no ayuda. ¿O será por ese delito celular? Entonces, bueno, ahí está, creo que sí. Miren, entonces ahí está la metodología. Entonces yo les demuestro que, miren, las bondades que tiene Saga GIS, HMS y QGIS, que es lo que ustedes les he enseñado. Las bondades, miren, les explico en una tablita. Entonces ahí está, miren, ¿se acuerdan de los parámetros de relieve, de los parámetros de forma, de los parámetros, miren, los parámetros, todo lo que les enseñaron, morfométricos de relieve, organcitos en una tabla, con sus unidades, parámetros de drenaje, todo eso. La metodología, bueno, esto ya no es, eso es de modelación, cómo se calcula, de modelación, los resultados. Vean, esos grafiquitos chéveres. Eso se hace con IA, ¿no? Entonces, como se explica cada estación. Miren las probabilidades teóricas que ustedes yo les he explicado. Pearson, los Pearson. Miren, las áreas, el perímetro, índice de compacidad. Tiene como las mismas expresiones como nosotros, ¿no? Muchachos, lo que se les enseña
se expone, mira, las curvitas que se ven chéveres, se las pone ahí. Y me dijeron máximo tiene que ser 15 horas, imagínense, todo investigación. Entonces uno tiene que acomodarse a esas condiciones. Miren los mapitas pegaditos a lo que uno más pueda, porque si no se pega uno, entonces no lo aceptan. Miren, y aquí están las coberturas de los muchachos. Miren, miren, esta es la escorrentía del pepino. Arriba tiene muy buena escorrentía, pero abajo no. Esta es toda la zona de planadas, que es una zona urbana que está indicado. Miren cómo está. Las pendientes, miren, ¿se acuerdan las pendientes del servicio colombiano? Mira, acá es muy pendiente. Claro, cuando uno se va para la vía Pasto, eso es pendiente, ¿no? Está, miren, aquí es muy bajito porque es una zona plana. Miren las curvas PADF. Es que ustedes no han visto curvas PADF, pero les enseño eso en décimo. Curvas PADF, ¿cierto? PADF, precipitación, aerodación y frecuencia. Este es el camino por el cual yo quiero llevar a todo Colombia, váyanse por las PADF. Desde la región decimos de hermanos, que hay otra forma, en vez de DF hay PADF. Sí, miren los volúmenes de agua que maneja el pepino va a llegar en 50 años a manejar 8 millones de metros cúbicos. Es mucha agua, ¿no? Pasando 850. Entonces, miren, y aquí estamos escenarios de lluvias, miren, esto se trabaja con un software que se llama Interrain, eso les enseña en décimo. Entonces, miren, en 2 años, o sea, de aquí al 2029 va a llover y se va a concentrar todo en la zona de planadas, miren, y luego en la cuenca media arriba, en las mesas, todas esas veces se van a ver afectadas en 5 o 6 años por muchas precipitaciones. Es decir, va a haber tanta precipitación que se van a colapsar las vías, que va a haber deslizamientos, que va a haber emisiones de más acumuladas. Por ahí está. Son escenarios de 10 a 15 años que uno les expresa. Aquí está. ¿Cierto? Y aquí está la bibliografía. Ese es el famoso. Y aquí están jóvenes. Y acá está la agenda, muchachos. No les miento, ¿no? Miren, Universidad Copet, miren, empresa de acueducto de Bogotá. Aquí estoy yo, miren, un punto mayo. La Universidad de Medellín. Cuencas van a tener un plano o un vector con sus suelos y van a tener un vector que con sus coberturas, ¿cierto? Con sus coberturas. Voy aquí a categorizarlas para que ustedes se den cuenta. Se categorizan, pasarlas por leyenda, ¿cierto? Entonces ustedes tienen acá categorizarse. Ya les dije que debían borrar y que no deberían borrar. Ustedes deben tener su vector de coberturas lista y su vector de suelos listos. ¿Para qué? Para comenzar a operar, si no, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces ya deberían tener eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a coger en esa cuenca? Lo que yo voy a coger en esa cuenca es decir, mire, esa cuenca tiene unas condiciones de suelo y unas condiciones de vegetación que me dicen cómo se comporta su ecología. Cómo se comporta. Y en función de esas condiciones, yo voy a determinarlas. Entonces, como ustedes ya tienen, me voy aquí a mi tabla de atributos. Miren, ¿cierto? En mi tabla de atributos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando se trata de coberturas, recuerden, cuando se trata de coberturas, yo tengo, a ustedes les hice borrar una serie de, ¿no es cierto?, de columnas. Entonces, en esa serie de columnas estaba la leyenda, o creo que estaba la mitología, creo que en algunos de ustedes, o estaban las características de su puente. Entonces, esas tres las van colocando. Entonces, si yo tengo un bosque denso alto de tierra firme, es un bosque alto de tierra firme, y lo primero que hago es mirar esa condición de cobertura y le asocio un grupo hidrológico. Entonces, recuerden que los grupos hidrológicos son A, B, C y D. El grupo A, bien frenados, dependiendo de la manera como infiltra, ¿no es cierto? Siempre uno se da cuenta que el D es el pésimo.
Entonces, si yo hablo de bosque denso, alto, de tierra firme, entonces yo digo, no, eso puede estar entre A y B. ¿Eso de qué depende? De la manera usted cómo conoce el territorio. Yo puedo darle un valor de A, pero tampoco y B, pero no le puedo dar un bosque C, ni tampoco D. Tengo que darle un valor entre A y B. Usted escoge cuál de esos dos a criterio suyo. Bosque denso de tierra firme, también A. Pastos enmalezados, pues un pasto no drena también como un bosque. Entonces lo tomo entre B y C, pero como es cobertura, como es un pasto, mire ese pasto como drena de bien, entonces eso debe estar con un valor entre A y B, pero le voy a colocar un valor de B, ¿no es cierto? Bosques fragmentados, ¿qué significa bosques fragmentados? Que han sido bosques ya intervenidos. Por ejemplo, por ahí pasa una vía, o pasa una red de energía, o una red de acueducto, porque eso pasa, ¿no? ¿Cierto? En las zonas altas, cuando montan la bocatoma, entonces, pues es B, ¿cierto? Es B. Luego, mosaico de pastos con especia, también B. Herbazales son coberturas muy altas, ¿no es cierto? Entonces también B. Tejido urbano discontinuo. ¿Qué es el tejido urbano? Pues todas las zonas de la ciudad. Y como eso está súper intervenido, pues eso drena muy mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha infraestructura que no permite drenar infiltrar. Entonces es un grupo D. Los ríos no aplican. Los ríos no aplican. Yo no le puedo calcular uno de cobertura de un río. Porque siempre tienes correntía. No aplica. Van a encontrar ríos en su cuenco, pues su cauce principal seguramente. Mosaico de cultivos, B. Pastos limpios, B. Y vegetación secundaria en transición, B. Entonces, ese valor de A que ustedes tienen ahí, le asignan un número dependiendo de su leyenda o de su condición de cobertura. Entonces, bueno, como es A, entonces le voy a dar un valor. Listo, entonces le dan el valor a cada uno, miren cómo está ahí. Le asignan un valor. Pero, ¿cómo llegan a eso? Cortando su cobertura y haciendo su número de suelo. ¿Listo? Entonces, ya lo tienen ahí calculado. Para el tema de su suelo, entonces igual, le voy aquí a mi tabla de atributos. Y recuerden que en su tabla de atributos, ustedes ¿qué asociaban? Dije, litología y características, ¿se acuerdan? Entonces, yo digo, bueno, suelo superficialmente, miren, acá ya me doy cuenta, ¿no es cierto? Ya me doy cuenta, la manera, miren, yo corro más o menos esto ahí, yo leo en las características, ¿cierto? ¿Qué tipo de suelos? Dice, suelos superficiales y profundos, bien o excesivamente drenados, de texturas finas y gruesas, alta y muy alta saturación de aluminio, fuertemente ácido, fertilidad baja. Dice, y miren la litología ¿cierto? Que tiene acá, dice que son unas granodioritas, monzogranoditas y cenizas volcánicas, ¿no es cierto? Pero ¿qué le asocio? ¿Qué tipo de suelo le asocio? Tipo A, ¿cierto? Dependiendo de las características y dependiendo de la litología. ¿Qué me orienta? Aquí, básicamente, es la condición hidrológica que tiene esa zona. Entonces, yo aquí digo, bueno, voy acá y sí. Tal como lo hice con suelos, lo hago con mi y le voy a asignar, ¿cierto? Le voy a asignar la manera como el tipo de suelo, ¿cierto? Recuerden, en el tipo de suelo yo no asigno número de curva, solo en la cobertura, porque las tablas vienen con el número de cobertura. El tipo de suelo no le asigno número de curva, simplemente le asigno el tipo de suelo. ¿Qué tan fino o qué tan grueso es el suelo? ¿De acuerdo? Bueno, voy acá, no sé si acá, voy a ver si busco, ¿cierto?
la manera como drenan los suelos, el grupo textural que se coloca en el suelo, ¿listo? En la capa de los suelos se coloca el grupo textural, en la capa de coberturas se coloca el grupo hidrológico, ¿de acuerdo? Luego y repito, en la capa de suelo se coloca el grupo textural, mientras que en la cobertura los grupos hidrológicos. Se parecen un poquito, pero son diferentes. Entonces uno le asigna ¿qué? Le asigna el número de curva, dependiendo del tipo de suelo. Miren, ¿se dan cuenta? Eso se los voy a... Miren, y acá yo le asigno el número de curva. Hay muchos, si saben por qué hay códigos. Recuerda que yo les dije que dejaran un código. Miren, aquí está. El código. Miren, cada tipo de suelo y cada grupo hidrológico tiene un código. Miren. Por esta razón, cuando ustedes se van acá a sus grupos hidrológicos, bueno, aquí yo no les coloqué acá, pero ustedes sí lo tienen allá en sus códigos, tienen su información. Acá tienen toda la información, y acá les dice cómo se calcula. Mira, acá está la manera como se calcula el número de curva. Les explica la susceptibilidad de ese número de curva, es decir, cuando el número de curva, cuando la zona tiene 5 es muy susceptible, es decir, hay mucha escorrentía, miren, hay mucha escorrentía. A mí, por ejemplo, el número de curva del pepino me dio 63. Entonces, si yo me ubico acá en 63, es moderadamente profundo, es decir, la susceptibilidad es de 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, se calcula acá. Este documento ya se los envío para que lo tengan como base. Esto les va a servir profesionalmente, muchachos. Curva 1 y número de curva 3, ¿se dan cuenta? Entonces esa también se la voy a enviar para que lo vean. Es simplemente reemplazar fórmulas, eso no tiene, mejor dicho, reemplazar fórmulas. Ahí está. ¿Listo? Entonces yo no necesito taller, número de curva. Me entregan el valor del número de curva de su cuenta. El número de curva de su cuenta. Me anexan el Excel y me anexan los archivos del número de curva. Me anexan los suelos, me anexan las coberturas, el número de curva. Y ese taller tiene grupo, ¿no? El taller que tiene. ¿Hacen en grupo ustedes? No, pero ese es el martes. Entonces, con la información que les acabo de enviar y con las hojitas que tienen acá, pueden calcular el número de curva, calculan con esa fórmula que ya les expliqué. Entonces, ¿qué deben indicar, muchachos? Entonces, este es un ejemplo de cómo deben hacerlo. Ustedes tienen, miren, el número, su condición de suelo, su cobertura, el grupo hidrológico, el clima, la litología. No necesariamente que sea igual, ¿no es cierto? Tienen, miren, la manera como drena. Le asignan, deben calcular las áreas. Recuerden que es muy fácil calcular áreas acá, muy fácil, ya saben cómo, simplemente ubicarse acá y calculan cálculo geometría, ¿no es cierto? Es fácil, no tiene ciencia. Entonces, calculan acá el número de curva asignado por cada zona, por cada área, y le asignan el tipo de suelo y le asignan su número de curva, miren, que es para esta zona. Y multiplican el número de curva por el área, y les va a dar n áreas, lo que yo les mostraba ahí en la fórmula. Y me calculan el número de curva para condición natural, que es este, mírenlo, ¿cierto? Para condición natural, que es este, y para condición húmeda. Ya les pasé las fórmulas en el Excel, en el Google. Y luego cogen esos valores, cuando ya tienen C2 y C3, calculan el número de curva con la fórmula que ya les expliqué, que ya les quedamos a tomar una fotito, espero que sí, de esta parte. Bueno, no suspiren tanto. No se me ahogan. Entonces, ahí está. Con esta fórmula
muy fácil, es reemplazar. Recuerden, esperen muchachos, no se estresen. Recuerden, aquí no se mira, es que la corté mal, no se mira el valor de ese que miren de abajo, es la pendiente de la cuenca expresada en porcentaje. Miren lo que pasa acá. Cuando yo calculo las condiciones naturales, me dice que la condición natural de esa cuenca es ¿cuánto? Es 54. Pero cuando calculo las condiciones húmedas, me dice que es 81. Es decir, que llueve bastante, ¿no es cierto? Pero yo tengo que ajustarlo. Y cuando yo lo ajusto, digo que eso tiene 64. ¿Sí? Entonces, mira, las abstracciones, ya saben cómo se calculan las abstracciones. Entonces, esa cuenca pierde 28.98 milímetros, ¿cierto? Y recuerden que es una cuenca, esa cuenca tiene 73.93. Todo, cuando ustedes suman sus áreas, pues deben sumarles el área de su cuenca, no puede dar el menor que área de su cuenca, porque es obvio, ¿no es cierto? Es obvio. Ustedes suman sus áreas parciales, debe darles el valor de su cuenca. Y aquí lo que hacen es multiplicar este por este y les va a dar este valor. Este valor total, que les da 4.000, lo dividen entre el área de la cuenca, que es la totalidad, ¿no es cierto? ¿Y eso qué les va a dar? Les va a dar este valor. ¿Cuál es este valor? El 54.8, que es la diferencia entre las sumas acumuladas que están arriba como numerador y el área total de la cuenca, que va a dar 54. Y luego calculan el valor de CN3. El valor de CN3 ya está indicado en sus hojitas Excel que les acabo de enviar. Es muy fácil, es reemplazar una fórmula. Y luego calculan las abstracciones, calculan el valor de la infiltración potencial y el número de curva ajustado con la fórmula que les acabo de compartir. ¿De acuerdo? Copiar y se las voy a compartir al grupo para aquellos que no tienen equipos avanzados de fotografía. Entonces lo pego y ahí lo tienen. Ahí tienen las 4 herramientas para que cubran uno de curva. Más no puedo, muchachos. ¿Qué otra cosa quiere que les diga? ¿No? Está clarito, ¿no es cierto? Bueno, entonces, taller para el día martes antes de las 10 de la noche. Vuelvo y repito. Bueno, entonces, vamos a sacar 3 notas. La primera nota es el avance de su proyecto. No me van a llegar a ir más. Como para descansar. Van en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, estoy ahí. Todo el día voy a estar ahí. Sí, hasta las 6 de la tarde. No me vayan a caer a las 6:30.